Vale, pues ahora sí que sí. Primero de todo, buenos días a todos. Comenzamos el viernes hablando sobre cómo superar el reto de la atención visual y para ello nos van a contar estrategias y claves para mejorar la atención publicitaria de la mano de nuestro asociado Show Heroes. Ahora os presento a los ponentes. Como siempre, recordaros que si os surge cualquier duda a lo largo del webinar lo podéis hacer escribiendo la pregunta a través del botón de preguntas y respuestas para que ellos luego al final del webinar lo tengan mucho más fácil y os puedan contestar. Y ahora sí que sí, os presento a los ponentes de hoy. Francesc Pumarola, director de e-commerce G2M Big Crafters Estrella Galicia, Sebastián Kampmeyer, Global Head of Sales and New Business en S&S más, y Víctor Soldevilla, Insights Account Manager en Show Heroes España. Chicos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad es que la temática pinta súper interesante, así que deseando escucharos y todo vuestro. Hola Paula, muchas gracias. Bueno, esperemos cumplir las expectativas, ¿no? Entonces, bueno, como bien ha dicho Paula, buenos días a todos y a todas en este primer viernes de octubre. Soy Víctor Soldevilla, Insights and Account Manager de Show Heroes España y bueno, pues como podéis ver de la mano de Francesc y Sebastián, vamos a intentar dar un poquito más de luz al título de este webinar, ¿no? Que hemos llamado el reto de la atracción visual, estrategias y claves para mejorar la atención publicitaria, ¿no? Entonces, para poder contar con vuestros niveles de atención bien atentos, pues doy la bienvenida a Francesc y a Sebastián. No sé si queréis decir algo para iniciar la presentación, la ponencia en el webinar, pero es un placer tenernos aquí en este webinar para poder dar un poco más de luz a todo este tema que es muy interesante. Pues nada, buenos días también a todos. Muchas gracias, Víctor. Hola, Francesc. Y nada, aquí pendiente y con muchas ganas de aportar lo que se pueda. Buenos días a todos. Gracias por apuntaros al webinar y esperemos que sea interesante. Genial. Pues bueno, pues entonces con las presentaciones ya hechas vamos un poco a lo que sería el turrón del webinar, ¿no? Entonces, sí que antes de arrancar directamente con lo que sería el contenido de este webinar, sí que me parece interesante explicar, pues bueno, cuál es el propósito de esta sesión, ¿no? Sería muy atrevido por nuestra parte venir aquí y dar una solución única, la receta mágica, la fórmula mágica de la atención en este caso, para dar respuesta y resolver todos los retos y desafíos que tenemos en la industria publicitaria en este sentido, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a intentar tratar es de dar algo más de luz, de concepto a la atención publicitaria, ¿no? Que está muy de moda ahora mismo, se está escuchando no solo en España, también a nivel internacional, y entonces lo que intentamos dar es un enfoque diferente desde distintas perspectivas, desde la de Sebastián, la de Francesc, la mía, para que creo que son bastante interesantes y enriquecedoras para intentar entender pues, este concepto de atención desde la manera más holística, más global posible para definir un poco esta medición como éxito de la campaña, ¿no? Entonces, para entender mejor el desafío de captar la atención del público, creo que es importante que primero revisemos el contexto actual de la industria publicitaria en España, ¿no? Como sabemos, la manera en la que actualmente se están consumiendo las audiencias, cómo consumen los medios y demás, está cambiando de manera muy rápida, tal y como vamos a ver también durante la presentación. Durante la presentación. Actualmente, pues estamos en un momento de máxima fragmentación de audiencias, con un consumo totalmente líquido, que los usuarios van buscando el contenido y les da igual la plataforma, el momento del día, donde estén, es decir, buscan el contenido, lo quieren y lo demandan de esa manera. Entonces, para la industria es muy difícil medir todo este tipo de espectadores, de consumidores, porque es muy difícil llegar a todos y verlos de una manera holística. Y es cada vez más difícil pues, empezar a establecer patrones de consumo y de comportamiento. De hecho, lo que sí que sabemos es que el como podemos ver aquí apoyándonos en el estudio que se presentó este miércoles en IAB, simplemente mostraros un poco la foto que tenemos con esa previsión tan optimista de un más 19% de inversión publicitaria respecto a 2023. Aquí hemos trabajado con el escenario más optimista posible para dar luz y para reforzar la idea de que la industria publicitaria está creciendo en España año tras año, nos estamos recuperando de la época COVID que tanto daño hizo a la industria y vemos cómo todos los elementos van creciendo de una manera muy importante. Y lo que sí que vemos es que Internet, como siempre, y desde esto ya va pasando de distintos años, sigue siendo la primera opción. Y no solo a nivel publicitario, sino también a nivel audiencia. Como podemos ver en esta diapositiva, según datos de la segunda ola del EGM, vemos que Internet refleja pues, el 69,1% de la audiencia de Internet, seguido de la televisión y de exterior con prácticamente un 81%.
Pero es que esto tenemos que saber que no es un hecho aislado solamente de España. Según que nos apoyamos en eMarketer, vemos que España es el quinto país, como podéis ver ahí en el ranking que aparece, que es el quinto país del mundo donde más rápido crece el gasto de publicidad digital, frente a nuestros homólogos de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Y esto, pese a que solamente pesa un 0,6% de la tarta mundial de publicidad digital, no deja de ser una muy buena señal de que España es un mercado maduro para la expansión. Y esto, lógicamente, también viene apoyado, como podemos ver ahí en la parte derecha, con esos datos de estadística que nos reflejan que España es de los países que más consume medios, distintos dispositivos, en torno a lo que estiman de 8 horas al día. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, 8 horas al día de consumo de medios, los médicos nos aconsejan dormir en torno a 7 8 horas. Bueno, no sé en este caso, Francesc y Sebastián, vosotros si sois más de las 8 horas de medios o las 8 horas de sueño. Pero se antoja complicado el poder equilibrar todo este tipo de cosas. Entonces, aquí sí que vemos que este panorama nos va llevando a un nuevo concepto, y es el de la saturación y los hábitos de consumo. La saturación publicitaria es cada vez mayor y, según vemos en este estudio de la Asociación Española de Anunciantes, concluyó que los españoles, de media, estamos expuestos a 1.500 anuncios al día, es decir, lo que representa 63 anuncios a la hora. Ya si todos estamos haciendo el cálculo rápido al cuánto es el promedio al minuto, bueno, pues es un cálculo bastante fácil y no deja de llamarnos la atención, ¿no? Entonces, es por eso que también es importante saber que España es uno de los países con mayor penetración en teléfonos móviles en Europa y es lo que está también empujando, ¿no?, a toda esta saturación digamos, de publicidad, era de la hiperconexión. Entonces, en este sentido, sí que quería preguntaros, tanto a Francesc como a Sebastián, ¿cómo veis estos datos? Desde vuestro lado, ¿los percibís que van creciendo de esa manera? ¿Cómo afrontáis vosotros esa saturación publicitaria en vuestras compañías? Dale, Francesc, si Bueno, quieres. efectivamente, sí, se nota, ¿no? Que si haces un uso intensivo de medios, pues lo que vas viendo que cada vez hay pues, son más, te intentan impactar, ¿no? De múltiples maneras. Y luego también vemos que el consumo de móvil, especialmente en España, es cada vez mayor y es el que predomina a la hora de llegar a los medios que puedas tener o al consumo en las plataformas en las que estás presente. Entonces, evidentemente eso te obliga a que muchas veces lo que tienes que estar es pensando en el consumo desde móvil, ¿no? No desde de esto. A veces caes en el riesgo de que como tú estás trabajando delante de un ordenador, muchas veces ves las cosas de una forma, hablando por ejemplo de creatividades publicitarias o de navegación web, ¿no? O de publicaciones en redes y luego en realidad la gente lo hace desde el móvil, ¿no? Entonces eso sí, sí que y se nota en las audiencias que hemos ido viendo toda esa evolución. Mm, No, sí, totalmente de acuerdo. Y además es que más allá de que la gente, cada uno de nosotros manejamos cada vez más el móvil, estamos más tiempo con el móvil en la mano, al final el móvil para lo que menos sirve es para llamar por teléfono, ¿no? Al menos yo cada vez me cuesta más recibir una llamada de teléfono. Yo todavía soy de los que llama de vez en cuando, pero a lo que quiero ir es que al final el dispositivo como tal nos sirve al mismo tiempo para hacer diferentes hábitos de consumo dentro de un mismo dispositivo. Es decir, desde un móvil tú puedes estar viendo una serie, puedes estar consumiendo una página web, una aplicación, un juego o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces al final el móvil como tal se convierte en un multidispositivo en sí mismo, ¿no? Entonces, como efectivamente Frances también ha dicho correctamente, desde la parte de la creatividad también es muy importante que las marcas o los productores de las piezas publicitarias también piensen muchas veces en realizar esos anuncios de forma vertical, ¿no? Que muchas veces desde la parte de la producción propiamente dicha se está olvidando. Cada vez menos, es cierto, pero de momento los directores y productores de los anuncios todavía piensan en horizontal. Sí, un poco también es eso, ¿no? El crecimiento que está teniendo todo el mobile, que ya sabemos que viene esto desde hace tiempo y el uso que hacemos, no deja de ser pues eso, una ventana al mundo y muchas veces, claro que no tenemos que extrapolar nuestros propios hábitos, ¿no? Para sacar conclusiones generales para toda la población,
Pero muchas veces pasa esto, ¿no? Que tú al final estás pensando, como decíais, en creatividades en desktop y en otro tipo digamos, de pantallas un poquito más grandes que el mobile, pero luego al final el consumo, los datos te dicen otra cosa, ¿no? Entonces, ese sesgo, ese cambio de pasar de desktop a mobile, yo creo que cada vez, como comentabais, se está produciendo de una manera más natural, se están adaptando mucho mejor las creatividades, porque al final, si no, como veremos ahora, a nivel de atención, de los niveles de atención publicitaria en este entorno tan saturado, es difícil sino coger esa atención, ese gancho durante los primeros segundos para este caso, para el espectador, ¿no? Entonces, por eso aquí entramos ya en una parte que es este reto, ¿no? Que hemos definido, entonces lo que sería atención y saturación. Al final, como comentamos, estamos expuestos a mucha publicidad al día, no solo en España, sino a nivel mundial. Entonces, vamos a querer dar un poco frente a este entorno saturado con multitud de estímulos, nos encontramos con un concepto clave, ¿no? La atención publicitaria, que es un poco el core de este webinar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar definir qué es la atención publicitaria, ¿no? Como veis en esta definición, decimos que es la capacidad de captar y de mantener el interés del espectador o el usuario hacia un anuncio en un entorno lleno de distracciones. Yo creo que esta definición abarca y recoge mucho lo que es la situación ahora mismo de la atención, pero también de la saturación y los estímulos que recibimos en la era que estamos de la hiperconexión. Entonces, ahora bien, este concepto sí que que queda muy bien aquí puesto como titular para este webinar y demás, pero yo creo que viene bien que tanto, en este caso, Sebastián como Francesc, nos podáis ayudar también a identificar, pues, para qué ingredientes podemos, digamos, necesitar para elaborar esta compleja receta de la atención, ¿no? Y también al hilo de esto me viene una pregunta que os quiero lanzar, que no sé si también es un poco marrón, pero es decir, ¿con la atención se nace o se hace? Es decir, es una variable que vamos construyendo con el tiempo, es una variable que de repente tenemos que hacer foco, luego dejamos de hacer, depende del momento puntual, de la campaña que estemos haciendo. Entonces, ¿cómo lo veis bajo vuestro punto de vista? Pues, a ver, por partes, digamos, al final la atención, desde mi punto de vista, es el fin de la atención es conseguir una posible acción por parte del usuario, ¿no? O sea, eso es al final lo que se busca, ¿no? Entonces, al final, yo creo que para saber lo que estamos buscando, lo que queremos definir como atención, tenemos que dar diferentes pasos, ¿no? O sea, por un lado, como bien dice la diapositiva, captar el interés, retener una atención y luego generar un recuerdo. Eso para mí es una de las cosas más importantes de todas porque no en todas las ocasiones, si estamos, por ejemplo, sentados delante de un televisor, no en todas las ocasiones a día de hoy podemos realizar la acción que requiere la campaña publicitaria en este caso, ¿no? Entonces, esa campaña, esa creatividad, esa pieza al final, la parte más importante es generar ese recuerdo. ¿Qué ingredientes, desde mi punto de vista, se necesitan para generar ese recuerdo? Pues lógicamente una creatividad llamativa, evidentemente una relevancia muy importante, es decir, a mí nunca me va a llamar la atención algo en lo que no estoy pensando. Es decir, si yo no estoy pensando yo qué sé, en cambiar de nevera, pues nunca un anuncio en una nevera me va a llamar la atención, ¿no? Por eso es tan importante algo que también hablaremos más adelante del contexto, ¿no? Y luego, sobre todo, desde mi punto de vista y sobre todo teniendo en cuenta las edades, que las jóvenes, eh, los rangos de edad más bajos cada vez son más importantes, la simplicidad de lo mismo y la rapidez del mismo. Es decir, el hábito, el consumo que hacen los jóvenes hoy en día es inmediato. Es decir, si tú no has captado su atención en el primer segundo casi, sobre todo pensando en TikTok, los has perdido, ¿no? Entonces, al final, eso sí que es el reto. Ahí yo creo que es el reto realmente importante para poder captar y mantener esa atención. Sí, yo creo que cada vez tenemos más herramientas tecnológicas disponibles para captar la atención. Lo difícil es estar al día y ver de todo lo que va surgiendo cómo lo puedes hacer, ¿no? Entonces, es como dice Sebastián, hace años no teníamos todas las herramientas que tenemos ahora para intentar ser relevantes, ¿no? a la audiencia a la que tú te quieres dirigir. Lo complicado ahora mismo es con todas las opciones que hay,
cuál es la mezcla mejor para realmente conseguir esa atención, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos nosotros, por ejemplo, todo el día trabajando. Entonces, es que no hay semana que no te parezca algo nuevo, ¿no? Para intentar precisamente eso. Tú lo que quieres es, mezclando creatividades y formatos, pues llegar a ese target. Claro, pues lo que necesitas es probar las cosas que van saliendo, pero muchas veces tu capacidad de prueba es limitada. Entonces, lo que estamos es buscando cómo conseguir esa atención con las nuevas ventajas que nos proporciona la tecnología, la inteligencia artificial, y a partir de ahí ver mucho prueba-error, ¿no? Y ir testando para ver cómo conseguimos enfocar. Ahí en el cuadro que sacaste antes, Víctor, veo que hay poca inversión en el branded. Nosotros creemos mucho en la parte de branded. Me parece que es muy relevante. Yo vi solo ahí un 5%, pero me parece que cuando tú estás en redes como usuario, lo que estás es todo el día consumiendo contenido. Entonces, eh, creo que la oportunidad está ahí, ¿no? En generar ese contenido para intentar llegar de forma más natural a tu target y que eso despierte su atención. En cambio, sigo viendo pues, un alto porcentaje en display. Entonces, bueno, yo creo que ahí también es verdad que es más difícil hacer branded que hacer display, ¿no? Pero me parece que a la hora de conseguir la atención es importante el apostar por el contenido. Sí, en ese sentido, Francesc, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que el contenido al final es lo que mueve todo a la hora luego ya de, sobre todo, ya no solo a nivel publicitario, del rendimiento de las campañas y demás, que eso lo dejo un poco aparte, sino de generar ese engagement, esa conexión con la audiencia, ¿no? Al final, luego se pueden crear distintas creatividades, distintos elementos para poder conectar a nivel branded content con las, digamos, con los usuarios, con las audiencias, pero sí que es cierto que se ve como que yo creo que los targets más jóvenes ahora, acostumbrados mucho, como decíais, a TikTok, a Twitch, es decir, que están buscando ese contenido y que muchas veces grandes acciones se hacen en esos contenidos, en esas plataformas enormes que lo que hacen es integrar perfectamente la marca dentro de su contenido. Esa es la forma, digamos, un poco donde creemos también que se dirige todo el mundo de la publicidad, lógicamente, porque al final el típico banner, el típico vídeo fuera de contexto, sin ton ni son, al final lo que te hace es que no tengas esa atención, ¿no? Y si estás vinculado perfectamente con la marca, al final eh, suena muy, muy simple, pero la gente no es tonta. Es decir, si tú estás realmente consumiendo contenido y la marca está bien integrada, lo vas a percibir mucho mejor y lo adelantaremos ahora mismo, pero bueno, lo iremos comentando durante la presentación, ¿no? Al final eso es un poco también la clave. Entonces, claramente, como también comentábamos y lo decía Sebastián al inicio, era como es muy difícil también captar la atención y captar la atención durante ese primer segundo, 2 segundos, ¿no? Aquí vemos en esta diapositiva que me parece muy, muy representativa, que vemos que, por un lado, nuestra capacidad de atención ha ido cayendo con los años, ahora mismo se estima que nuestra capacidad de atención son 8 segundos, y me atrevería a decir que durante los próximos años y bajando. Y por otro lado, vemos a la derecha este gráfico que nos muestra la relación inversa que hay entre la sobreinformación, esa ventana, ¿no?, que teníamos, decíamos, al mundo, en este caso con el mobile, la cantidad de información, de anuncios, de saturación a la que estamos expuestos, y luego nuestra atención, que va bajando, es inversamente proporcional. Entonces, al final, estamos en esta economía de la atención en la cual podemos concluir esta diapositiva que no podemos asumir tanta información, no podemos atender a tanta información. Entonces, el reto, lógicamente, para anunciantes, para marcas, agencias, medios, está en captar esa atención que está siendo escasa. Entonces, es por ello esto no lo decimos solo nosotros, sino que es popular en los profesionales de marketing, en agencias. Aquí vemos un estudio de eMarketer que nos dice que el 47% de las marcas y agencias en Estados Unidos van a centrarse más, algo bastante más, de las métricas de atención de cara a 2024. Bueno, estos son datos de 2023, pues seguro que este porcentaje ya ha crecido, como veis en ese ranking, dentro de las áreas digamos, de preocupaciones que tienen estos profesionales, ¿no? Y es que casi una cuarta parte en Estados Unidos, el 24% de los profesionales de marketing y agencias, ya se están planteando utilizar métricas, como estábamos comentando, de atención, pues para mitigar esos problemas que hay de atención, ¿no? Sabemos que la atención es escasa, tenemos mucha publicidad, mucho contenido y necesitamos un poco ver y medir realmente la efectividad de las campañas en este sentido. Y esto también es popular, por así decirlo, también para los anunciantes.
vemos aquí que casi el 96% de los anunciantes utilizan métricas de atención. Es decir, al menos están súper, súper, súper enfocados en toda esta parte. Entonces, aquí, en este sentido, pregunto también a Sebastián, pero sobre todo también a Francesc, que creo que además lo has comentado anteriormente, ¿no? Vosotros, ¿cómo lo medís esto a la hora de las campañas? ¿Lo hacéis una premedición durante la cama y luego un post? Decías también una cosa que me gustaba mucho, que es que al final estamos en un sector que la tecnología avanza a velocidades tan rápidas que es que lo que estás midiendo no te da tiempo a analizar para poner acción y luego al final estás metido en una rueda que es difícil un poco de parar. Bueno, si nosotros con las agencias con las que trabajamos, ellos utilizan herramientas que te dan pues eso, métricas de atención, ¿no? Para ver la viewability, cómo se conoce más la marca. Entonces ahí hay herramientas que se utilizan para realmente ver si eso está consiguiendo llegar. Creo que eso sería la parte final. O sea, primero, o sea, antes de eso, está el reto de qué es lo que quieres contar. Entonces, yo creo que muchas veces lo que no hacemos es pensar como usuarios, ¿no? Sino que tú intentas eh, generar un anuncio en el que está más, es como el planteamiento de tu compañía o de tu producto, pero no estás pensando en qué es lo que el usuario le puede interesar. Entonces, yo creo que el proceso empieza al revés y a partir de ahí luego todas las herramientas que nos pueden ayudar a dar más información, pues fantástico, ¿no? Pero creo que empieza el proceso en pensar como un usuario y qué le puede interesar al usuario de tu producto, de tu servicio o de tu marca, ¿no? Ujú. Pero luego Aquí. sí, todo lo que sea, todo lo que nos ayude a ver si lo estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar, pues todas esas herramientas pues las intentamos utilizar e intentar entender, ¿no? Para toda la información que nos van dando y luego también es muy importante ver de todas las métricas que te dan, cuáles son realmente KPIs que te ayudan a avanzar y cuáles pues eso son métricas, no son datos, pero que no son tan relevantes. Y ahí, bueno, pues también es un reto, porque claro, cada vez hay más métricas, pero muchas veces tienes que ver cuáles son las relevantes. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es casi el hecho de decir qué métricas te crees, ¿no? Porque al final, ¿cuáles son las métricas y sobre todo de atención, que es algo tan etéreo, ¿no? Que te valen. O sea, porque antes decías, pues tengo un clic, ¿vale? Pues tengo un clic, es un clic. Pero ¿cuáles son las métricas de atención? O sea, es decir, ¿cuál es en qué unidad se mide, ¿no? Y luego, sobre todo, también pensar en qué hacemos con esas unidades. O sea, eh, eh, a mí el tema de las capas tecnológicas, a las tecnologías que se van incorporando, como bien decía Francesca al principio, nos hace a nosotros desde SESMAS, pero sobre todo como tecnología que somos, eh, tener que ser camaleónicos casi. O sea, es decir, este año ha salido la tecnología A y los anunciantes, agencias o quien sea, empiezan a utilizar la tecnología A y a lo mejor dentro de un año y medio estamos utilizando la tecnología B porque todo el sector nos hemos dado cuenta que la tecnología A no era la ideal, etcétera, ¿no? Entonces, o no era la ideal o no la hemos sabido comprender, o yo qué sé, si es que al final es muy complicado el bajar al suelo las métricas, unas métricas, pues lo que digo, o sea, al final, insisto, o sea, un clic es un clic o lo que sea, ¿no? Pero una métrica de atención, a mí me parece que a día de hoy todavía estamos un poquito lejos de encontrar esa solución, ¿no? Esa métrica ideal de decir, en esto me fío, de esto me fío y en esto baso mi estrategia, ¿no? No creo que estemos ahora mismo todavía en ese punto. No sé cómo lo ves tú, Frances, desde la parte del anunciante en este caso, ¿no? Pero yo creo que no estamos cerca, digamos. Yo creo que es un reto porque además sabéis que las plataformas no están conectadas, con lo cual la medición luego también es distinta, te dan métricas diferentes. Y lo que decías tú, ¿no, Sebastián? De golpe es, oye, entonces, oye, mira, que es que hemos sacado, y a veces incluso en las plataformas, ¿no? Pues ahora hemos sacado esto que funciona y tanto, lo pruebas y luego dices, oye,
los resultados. Esto que me habías dicho que era tan... No, bueno, pero ahora ha salido otra cosa, una mejora y tal. Y en nuestro caso, además, yo estoy al final del funnel, ¿no? Entonces tú cuando trabajas en la parte de awareness está muy bien, pero yo luego tengo que convertir. Es decir, esa conversión va en visitas. Es decir, no solo decir, está muy bien el awareness, yo a veces echo de menos el solo trabajar solo en el awareness, pero yo en algún momento tengo que convertir, ¿no? Entonces, evidentemente, tengo que trabajar en las 4 etapas del funnel, pero cualquier inversión que hagamos está muy bien e intentamos pues eso, llamar la atención, hacer anuncios menos intrusivos, ¿no? Y que sean pues eso, más relevantes. Estamos trabajando con todas las posibilidades que nos da la inteligencia artificial, ¿no? Para intentar cómo llegar mejor a nuestra audiencia. Pero luego hay que convertir, ¿no? Y ahí ese es el reto, porque claro, cada euro que inviertes tiene que retornar de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, sí, no es sencillo y bueno, pues es lo que... No es sencillo, es muy complicado. Es muy Sí, complicado. yo creo que ahora mismo estamos en ese punto que me comentabais, que está naciendo desde hace algunos años el concepto de la atención, pero lógicamente como en una curva de producto estamos en una fase todavía de crecimiento, ¿no? Entonces estamos ahí como esa fase de descubrir y lógicamente son dos puntos que están, en el caso de que comentaba Francés, muy lejanos. Ahora mismo está la atención que es súper alto en el funnel y luego tenemos el que tiene su preocupación como es lógica de que tiene que convertir, ¿no? Entonces, al final, lógicamente, el lado del anunciante es, bueno, necesito saber qué más me aporta en este sentido la atención, cómo medirlo para saber, tener claro luego cómo yo puedo convertir y cómo me afecta, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una fase en la que estamos ahora mismo de descubrir, de mucho que es de, y luego lo comentaremos también de prueba y error, de test, porque al final está ahí, pero yo creo que también está como es lógico, un poco el miedo, el reto de decir, bueno, empiezo a mover, empiezo a poner más foco aquí, entonces es una cuestión también de irse, no digo atreviendo, pero de irse poniendo cada vez más en el foco y lógicamente de la parte de la atención, dar pues un refuerzo a nivel de transparencia, de visibilidad, de dato que un poco retroalimente el círculo, ¿no? Que genere esa confianza para el lado, en este caso, de anunciantes, marcas, agencias, y luego retroalimentarse y conseguir, y así yo creo que es la forma de seguir construyendo todo esto, ¿no? Entonces, porque está claro que la medición nos aporta o aporta muchos beneficios, no solo a nivel mejora de resultados, a nivel de calidad, sino que la idea es que también proporcione transparencia en el modelo para hacer una mejor distribución de la calidad de medios, ¿no? Entonces, ahora que tenemos ya bastante más claro qué es lo que entendemos por atención publicitaria, gracias a lo que nos habéis estado comentando, es importante también analizar desde mi punto de vista una serie de factores que nos influyen en ella. Y es que aquí entra en juego un poco también la psicología, lo que hemos llamado la psicología de la atención, porque como habéis comentado, detrás de esos devices lo que hay son personas, son usuarios, pero son personas. Entonces tenemos que ponernos un poco en la piel de, como decía Francesc y Sebastián, a la hora de crear los distintos diseños, creatividades, anuncios para generar relevancia, tenemos que pensar en quién está detrás, ¿no? Entonces, ese trabajo al final depende de una serie de factores psicológicos que he querido recopilar aquí, que vemos, por ejemplo, que en cuanto a procesos cognitivos, sabemos que hemos trabajado antes y hemos dicho que cada vez atendemos menos, nuestra capacidad de atención cada vez es mucho menor, es más limitada, ¿no? Y de hecho, al ser un recurso totalmente limitado, necesitamos crear anuncios que proporcionen recomendaciones relevantes y contextualmente afines, porque al final hay un 91% mayor de probabilidad de interacción si se genera esa experiencia un poco más relevante y personalizada, ¿no? Porque el cerebro funciona así. El cerebro está ahora mismo en un momento en el que tenemos muchísima información y está limitado. Y lo que va a hacer es filtrar la información que considera más significativa o más novedosa y la otra va a dejar fuera. Entonces, los factores de novedad, sorpresa, esa capacidad de llamar la atención de nuestro cerebro y reaccionar a lo sorprendente, a lo diferente, claramente es una de las formas en las cuales vamos a captar mucha más atención y vamos a potenciarlo lógicamente, y esto también trabajándolo desde la parte de las creatividades, aquí también lo ha estado comentando Sebastián y también Francesc, es el hecho de las emociones también crean pues alegría, sorpresa, emociones fuertes, lo que nos crea es una vinculación personal, humana, con el anuncio, nos genera un impacto. Y esto lo que nos va a favorecer es aumentar, como vemos ahí, la probabilidad de recuerdo, un 23% más, que al final todo esto es para que me recuerden. Todo esto es para mejorar que
te tengan en el top of mind del consumidor, que te recuerden de una manera que tú has estado impactando de una manera relevante tu anuncio en un contexto fin para poder generar esos recuerdos, porque si no, no entendemos esto que sea un éxito de campaña, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la atención selectiva y la sobrecarga publicitaria, ¿no? Como vemos en este, creo que era un estudio de Microsoft, veíamos que la capacidad de atención del ser humano iba cayendo, ¿no? Decíamos, de 12 segundos a 8 ha ido cambiando en 11 años. Pues viendo cómo está evolucionando todo esto y lo difícil que va a ser y las plataformas de consumo instantáneo, como es el caso de TikTok, al final esto se va a reducir a 5 segundos o menos. Entonces, ya tenemos mucho menos capacidad de atención. Entonces, esto a las marcas, entiendo, Francesc, que también de vuestro lado va a ser muy complejo también adaptar las creatividades, porque tú bien decías al inicio que hay que pensar en el mensaje, lo que quieres contar, pero también tienes que pensar en a quién lo vas a dirigir. Pero claro, al final estás en creatividades, pues imaginemos, si vemos aquí los 8 segundos, ostras, trasladar tu mensaje, concentrarlo en 8 segundos, me parece un súper reto también para vosotros, ¿no? Y porque eso al final es donde tenemos más atención. Sí, está claro. Claro, por eso, y cada vez tienes que pensar en cómo ser menos intrusivo y más relevante con menos tiempo que te va a dedicar el usuario, ¿no? Por eso hablaba antes de pensar en qué contenido puede ser relevante para él para intentar llegar a eso, ¿no? Muchas veces vemos pues, publicidades o que pues que no, que esa parte creativa pues es mucho eh, como hace tiempo, ¿no? Entonces yo creo que va cambiando. En realidad, si pensamos en los últimos años hacia aquí, vemos que el comportamiento ha ido evolucionando mucho, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotros nos tenemos que adaptar cada vez más a eso. Es decir, hace no tanto, no tanto, no consumíamos vídeo o consumíamos muy poco. Ahora en realidad el mayor consumo pues, es el de vídeo. Antes no estábamos todo el día haciendo, ¿no? Así, swipe en el móvil y es lo que estamos haciendo ahora todo el día. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esos nuevos hábitos y a partir de ahí, pues luego intentar que la publicidad o lo que queramos transmitir de nuestros productos o de nuestras marcas, pues tenga en cuenta todos esos factores. Entonces, si la atención se va reduciendo, que eso lo podemos porque nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Que tú también dedicas menos tiempo o cuesta cada vez más que centrar la atención, porque es más fácil darle con el dedo, ¿no? Y pasar al siguiente contenido, pues eso es lo mismo. Entonces, efectivamente, vamos teniendo cada vez más posibilidades tecnológicas, podemos hacer anuncios mucho mejores que hace tiempo, pero luego los hábitos van cambiando. Entonces, no te queda otra que irte adaptando. ¿Cómo? Bueno, es un poco todo esto que estamos contando, ¿no? Cómo ser menos intrusivos, cómo intentar ser más relevantes, cómo podemos utilizar toda la parte contextual, ¿no? Para intentar llegar a hacerlo mejor, cómo podemos personalizar, ¿no? Los anuncios con datos que podemos obtener. Bueno, pues un poco todo lo que va surgiendo o todas las posibilidades para ir adaptándonos precisamente a ese cambio, además que es muy rápido, ¿no? Sí, sí, en ese contexto además también es importante al final que las propias piezas o las propias creatividades de alguna forma se adapten al momento de cada uno de nosotros durante el día. Es decir, no tienes el mismo hábito de consumo a primera hora de la mañana o cuando estás, yo qué sé, haciendo la compra, que estás al mismo tiempo mirando el móvil que después de cenar en tu momento, bueno, después de cenar si alguien tiene ese momento de relax o lo que sea, que está sentado en el sofá viendo el móvil con una tranquilidad, viendo el móvil o la tele o el dispositivo que se esté viendo, con una tranquilidad completamente diferente a si vas en el metro agitado, ¿no? Lógicamente eso es una carta a los reyes, es decir, pues tengo 7 piezas para cada una de para cada uno de los estados emocionales de mis potenciales clientes, pero al final no deja de ser, desde mi punto de vista, eso, ¿no? O sea, adaptar al final el mensaje al momento para impactar al usuario o a tu potencial cliente en el momento más adecuado, que es en el único en el que puedes o tienes una opción de conseguir captar ese interés. Porque si tú estás en un momento rush, o sea, en un momento de ajetreo, de rápido, si tú le metes una pieza
por muy maravillosa que sea, de 20 segundos, no la vas a ver, porque no tienes tiempo de verlo, aunque a lo mejor te pueda interesar, ¿no? Pero bueno, eso efectivamente creo que es una carta a los reyes, ¿no? O sea, ojalá, ¿verdad, Francesc? Se puedan crear 7 anuncios diferentes para 7 estados diferentes e ir probando, ¿no? Porque luego esa es otra, o sea, dentro de una misma, nosotros eso lo hemos comprobado también, dentro de una misma campaña, el hecho de poder impactar con una creatividad o una distinta al mismo usuario varía muchísimo la respuesta del mismo. O sea, nosotros hemos hecho pruebas de impactar a un mismo usuario con una misma campaña, con un mensaje idéntico, pero con una creatividad un poquito modificada y cambia drásticamente, o puede cambiar drásticamente, ¿no? Entonces, al final es dar con el kit de la cuestión. O sea, al final es mucho prueba-error, mucho A-B, prueba esto, pruebo lo otro, no sé qué. Pero bueno, que al final, pues lo que estábamos diciendo, que depende de cada uno y la capacidad de poder tener la atención del usuario es muy complicado. Sí, porque además luego también tenemos que tener en cuenta pues a nivel campaña, los budgets que tenemos son los que son, están lógicamente definidos, limitados y muchas veces, aunque estoy totalmente de acuerdo con vosotros en toda esa parte de que hay que hacerte saber, prueba, error, porque al final es como se van descubriendo las cosas y con ese aprendizaje que luego vas analizando, muchas veces también estás muy condicionado por limitaciones a nivel presupuestario, limitaciones a nivel de tiempo de preparar las piezas, porque, vamos, lo que comentaba Sebastián, para mí era lo que estaba diciendo, digo, ostras, esto es el mundo ideal, en el cual tuviéramos esa capacidad, ese tiempo de generar todas esas piezas, de luego analizar, ver cómo funcionan en el contexto, pero muchas veces también es momento de parar y decir, bueno, realmente ese es el mundo ideal y el día a día o la evolución, digamos, de los tiempos no me permiten llegar ahí, pero realmente tenemos que llegar ahí. Es decir, que muchas veces el día a día, aunque te coman, tenemos que salir y tenemos que preparar todo esto y no será, digamos, la creatividad o la acción ideal, pero creo que debemos poner esfuerzos en llegar a esto, porque al final, como vemos, la atención es limitada, hay muchos estímulos y, como decías, hay momentos y momentos en el día, entonces quizá a largo plazo puede ser muy beneficioso hacer esto, aunque en el corto plazo no se vea, pero este tipo de acciones son fundamentales para, pues eso, pararse, crear piezas que se adapten en momentos, sé que eso, si tienen que ser 5 7 10 las que sean, pero aunque dediques ese mayor esfuerzo al inicio, creo que eso te va a rendir mucho mejor en el medio o largo plazo, porque vas a ver resultados que te van a servir realmente para luego seguir optimizando de cara a futuras campañas, ¿no? Entonces, yo creo que estos factores del comportamiento y de la atención son fundamentales y, como vemos, la medición de la atención es limitada y queremos dar un poco más, arrojar un poco más de luz en cuáles son los potenciadores que consideramos para atender mejor, ¿no? Que yo creo que además han ido saliendo durante estas preguntas, estas charlas que estamos teniendo, que hemos definido como la creatividad, el contexto y el contenido, estas 3 C que hemos creado, ¿no? Por ejemplo, con todo el tema de la creatividad, bueno, se ha ido saliendo, pero es fundamental el crear esos elementos visuales, narrativos que potencien la atención, ¿no? Más allá de las cifras, sabemos que piezas creativas que generen conversación, que capten esos primeros minutos, primeros segundos de la atención del vídeo, en este caso, ser capaces de captar esto es fundamental para luego poder generar ese recuerdo publicitario, esa vinculación con la marca. Y hemos ido hablando que es muy complejo crearlo, es muy complejo encontrar al público objetivo en este sentido, pero sabemos que es fundamental para luego lo que decimos, ¿no? Captar realmente una atención y que esa atención sea relevante. Y al final, la otra C, en este caso, la relevancia contextual. Nosotros desde SEO Giros esto lo trabajamos totalmente porque realmente creemos en ello. Es decir, el aparecer en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para nosotros es la clave también junto con la parte de la creatividad, porque al final sabemos que, como decía Sebastián, estamos con muchos anuncios, momentos del día, me impactan de una manera o de otra, no el mismo anuncio funciona igual en cada momento del día, en cada contexto, en distintas personas, distintos usuarios, por tanto, eh, nosotros siempre decimos lo mismo, puesto que se nos van a impactar con publicidad, es decir, estamos en este entorno que habíamos visto, los altos niveles de saturación, ya que sea en base a un contenido, a un contexto adecuado para mí. Es decir, que al menos esté yo más predispuesto a recibirla, porque al final se nos va a girar un poco digamos, el objetivo, ¿no? Porque al final lo que vamos a lanzar, sino de otra manera, son
impresiones, enfocándonos en lanzar mucho, 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 pero qué calidad tiene esa impresión, ¿no? ¿Qué retorno me da a nivel de atención, de que el contexto ha sido adecuado? Porque como tú decías, si estoy haciendo la compra y recibo una creatividad de 20 segundos muy bonita, muy chula, muy cuidada, con una definición genial, con un esfuerzo creativo que se ve, pero no estoy predispuesto a ello, en ese momento esa impresión, ese esfuerzo es cero. Es decir, el contexto, la relevancia contextual, el estar en un contexto afín, además sabemos que se activa mucho mejor la memorabilidad en un 40% y además también la parte del cerebro que se asocia al recuerdo, ¿no? Aumenta un 23%. Entonces, estos factores que parecen que no están conectados, realmente si los ponemos todos en la misma coctelera y como estamos haciendo en este webinar, somos capaces de conectarlos, al final estamos arrojando luz a cuáles son aquellos factores que están potenciando la atención. Y para mí también, además de la creatividad y del contexto que hemos estado hablando, para mí también hay uno que es también, no diría más importante, pero es que el contenido, en este sentido, el contenido es el rey. Es decir, y esto se ve que sabemos que en un entorno totalmente competitivo, en el cual las audiencias van de un lado a otro, hay un consumo súper líquido, lo vemos claramente y esto no creo que pille a nadie de nuevas, el ejemplo de la revuelta. Es decir, vemos cómo una audiencia se adapta de una manera líquida, natural, al contenido que consume en distintas plataformas. Este programa estaba anteriormente en otra cadena. En esa cadena, lógicamente, tenía un público diferente, un público más limitado, pero los fans se han ido. Ahora, cuando está en televisión española, están consumiendo este nuevo contenido, entre comillas, nuevo contenido, porque es muy parecido al anterior, de manera que estamos viendo todas estas cifras, este hito en la televisión ahora mismo en España con ese incremento de las audiencias en directo. Como veis, hay una cantidad de 17% de cuota en el prime time con más de 5 millones de espectadores únicos. Al final, estamos viendo también que la gente se ha ido a buscar el contenido. Le da igual ya si lo ven en televisión, si lo vemos como ahí vemos en diferido, si lo ven también en el móvil, en redes sociales, lo ven en RTV Play. Es decir, la cantidad de impacto que genera el contenido es brutal. Entonces, muchas veces nos olvidamos también de esta parte, ¿no? Del aparecer en un contenido y en un contexto relevante. Vemos que aquí, como decía, se asocia un 23% más la parte que se activa el cerebro para esa combinación más notoria, pero al final no sé si os pasará a vosotros, pero en este sentido se ve desde fuera con el caso de la revuelta, los usuarios, los espectadores van a ver el contenido que quieran y les va a dar igual, en este caso la cadena, la plataforma, el device en el que se vea. Estoy seguro que si la revuelta solo se viera en mobile, los datos serían igualmente igual de buenos porque el público objetivo, los interesados, van a querer verlo. Y esto es un hecho, vamos, que con cifras se ha respaldado. Y para mí, supongo que no sé vosotros, si tuvierais que rankear estas tres C que hemos ido hablando, para mí sí que es cierto que el contenido y el contexto son súper, súper importantes en este sentido. A ver, o sea, para mí desde luego el contenido es el rey, eso es indudable. Pero volviendo al ejemplo de la revuelta, que me parece muy interesante sobre todo, eh, yo creo que ha sido el ejercicio de creación de atención, ya no publicitaria o no, sino de atención, más logrado de los últimos años. Es decir, todo ese hype que se ha creado alrededor de si el programa cuesta X o no, se quita de determinados presupuestos, bueno, todo esto que hemos oído, Sí. eso ha generado que muchos usuarios, muchos televidentes en este caso, que ni siquiera conocían el formato anterior en la otra cadena, que además era de pago y que ahora es evidentemente público, ha generado una notoriedad y una atención sobre, oye, ¿y esto qué es? De esto que están hablando tanta gente, ¿no? Y que ahora mismo también muchísimos medios de comunicación están utilizando esa rivalidad que existe entre este programa y el del hormiguero para generar contenido propio, ¿no? Ujú. Todos los días yo me encuentro con una noticia en más de un medio de si uno ha tenido más audiencia que el otro, tal, no sé qué, cuando en realidad pues no va a ningún lado, ¿no? Pero como ejemplo, o sea, como caso práctico, a mí la revuelta en este caso me parece excepcional. O sea, grandes números, pero gran trabajo anterior. Eh, eh,
inducido o forzado, no lo sé. O sea, no sé si eso es como lo del el Mercadona, ¿no? O sea, lo de la piña con el Mercadona. O sea, que, en fin, Francés, lo estuvimos hablando. Si teníais algo que ver vosotros también en aquella acción. Pero volviendo al tema, a mí me parece que la atención al final puede nacer de la nada. De repente tienes el foco de atención en tu marca, eh, habiéndolo querido o no habiéndolo querido, y te la encuentras y te tienes que adaptar a ello. Por tanto, de nuevo, contenido rey, sin ninguna duda, para mí. Sí, yo creo que ahí no hay mucha discusión, ¿no? Porque luego la creatividad te puede ayudar, pero la base tiene que ser el contenido que crees que puede llegar y puede ser interesante a tu usuario. Y luego ya, pues, con una buena creatividad y luego intentar jugar con el contexto, que es lo que... El contexto, la personalización, ¿no? El intentar conocerlo. De todo esto que estamos hablando, sí que yo creo que es bueno quedarse con todas la ventaja que tenemos hoy día, ¿no? Porque hace años, acordaros de que teníamos pocas opciones, ¿no? Podías hacer un anuncio en el periódico, una cuña de radio, podías salir en televisión si tenías mucho presupuesto. Sí. En cambio, fijaros ahora, es decir, tenemos un público que consume mucho contenido, tenemos una capacidad muy alta de nosotros generar contenido, porque antes no existía. También nuestros usuarios, nuestros brand lovers tienen capacidad de generar contenido y eso además es bueno trabajarlo, todo lo que sería la parte de User Generated Content. Y yo creo que también hay que quedarse con eso, es decir, que en esa evolución lo que tenemos es un público que consume mucho más y que nosotros tenemos muchas más posibilidades. Sigue siendo importante o la base sigue siendo eso, que el contenido sea relevante, ¿no? Pero yo creo que es bueno quedarse con todas las nuevas posibilidades que tenemos que hace pues, tiempo no había. Sí. Para Tal poder cual. crear mejor contenido, para poder hacer mejores creatividades y para intentar afinar más en el contexto. Y para que darle también un enfoque positivo, ¿no? Porque muchas veces empiezas a pensar en qué cosas, las dificultades del día a día o qué es lo que te cuesta, pero yo creo que hay que mirarlo desde el otro lado, ¿no? De la botella llena, Llena. que tenemos muchas posibilidades. Sí, al Y, final decimos que hay luz al final del túnel. no, y es mucho más fácil. Acordaros antes cuando había que hacer un vídeo, ¿no? Cuando había que hacer una creatividad. Pero igual, ya no os acordáis, pero cuando tú querías cambiar una creatividad, lo que tenías, o sea, decir, las agencias te mandaban por recadero, ¿no? El nuevo, la nueva crea. Entonces, si tú cambiabas algo, te tenías que volver a mandar. O sea, es que yo creo que esto ha evolucionado mucho y hay que aprovechar esas nuevas posibilidades. Totalmente. La verdad que sí. Entonces, en este sentido, y ya una vez ya hemos llegado hasta aquí, hemos empezado a ver todo lo que hemos ido viendo de cómo afecta. Sí que me gustaría, antes de cerrar con las estrategias, sí que recomendamos y conclusiones, ¿no? Para modo de cierre, sí que me gustaría abrir aquí un pequeño melón, que yo creo que ha salido también antes, es el cambio de paradigma en la medición del rendimiento publicitario, por así decirlo, ¿no? Veíamos que casi el 96% de los anunciantes están pidiendo esas métricas de atención. Entonces, mi pregunta viene aquí como, Francesc, Sebastián, métricas de atención como moneda de cambio. Sabemos que no estamos habéis dicho que no estamos en ese momento ahora mismo, pero ¿cómo veríais el hecho de decir de aquí a, no sé, un año comprar campañas y que el KPI sea un nivel de atención? Eh, pues tal y como he dicho, en el momento en el que nos las creamos y estemos toda la industria más o menos de acuerdo, porque todos no vamos a poder estar de acuerdo jamás, pero más o menos de acuerdo en que es una métrica válida eh, para que los anunciantes al final bueno, pues consigan vender más productos, que no es otro el fin, o sea, al final ese es el fin, ¿no? Una vez que nos creamos y que efectivamente esas métricas que llegarán, estoy seguro que llegarán, como moneda de cambio, sin lugar a dudas, claro que sí. O sea, ojalá consiguiésemos esa moneda, o sea, esa métrica, ¿no? O sea, el poder decirle, insisto, nosotros desde la parte tecnológica del publisher,
a un anunciante, oye, de esta forma, efectivamente vas a tener la atención de tu público potencial. Y si encima el anunciante se lo cree y invierte en ello, pues habríamos alcanzado la meta, en este caso. ¿Dónde estamos en el punto de la carrera? Yo creo que a la mitad, más o menos. Todavía nos queda un poquillo de camino por recorrer. Sobre todo, y ya termino, sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy todavía la viability como tal, es decir, como métrica KPI, es la que define determinadas campañas, ¿no? O sea, al final, o determinado rendimiento de una campaña, ¿no? O sea, al final, el hecho de tener una KPI que diga que durante un segundo, como si son dos, el 50% de una creatividad haya sido visible, considerar que eso ha sido un éxito, a mí me parece que está lejos de una realidad eh, real, ¿no? Es decir, efectivamente he tenido la atención de mi usuario, no. Ha estado en la pantalla de mi usuario, ¿no? Claro. Vale, entonces en este sentido, Francesc, Sebastián nos dice que estamos a mitad de carrera. ¿Tú dónde nos ves? ¿Arrancando, a mitad, final? Yo creo que estamos al principio, ¿no? Pero ojalá se avance en esa parte, porque realmente como tú lo que quieres es conseguir esa atención Ujú. y la métrica de atención es fiable, es una buena noticia. Porque a mí los impactos, ¿no? O a cuánta gente, "Oye, hemos impactado a tantos, hemos llegado a tal", sí, pero no sabes si realmente lo han visto o no. Es decir, la idea, el concepto es fabuloso, porque a lo que vamos es a eso, es decir, oye, yo necesito conseguir esa atención. Si somos capaces de conseguir medirlo, eso es maravilloso. Lo que pasa es que, claro, tenemos que conseguir medirlo y que luego nos lo creamos, ¿no? Mm. ¿Cómo le damos fe a esos datos? Si luego tú realmente percibes que haces, haces una creatividad o haces otra vez que una consigues más atención y eso te da mejores resultados en las herramientas que nosotros utilizamos para luego ver. Puede ser si, oye, si aumenta mi consideración, si aumenta mi engagement o si aumenta mi compra. Entonces, ahí es lo que luego nos va a dar sí, el que nos creamos o no esa métrica, ¿no? Pero si sois capaces de conseguirlo y nosotros vemos que eso funciona, es fabuloso porque ya digo, vamos a eso. Entonces, ojalá. Pero me parece que Yo, está bastante en el inicio, ¿eh? Porque es verdad también que hay muchas métricas. Entonces, claro, mm, primero tienes que conseguir, ¿no? De entre todas las métricas que hay, que esta sea la relevante o una de las relevantes y que pase a ser realmente un KPI, ¿no? mm. En ello, yo creo que todos estamos en ello y concretamente de hecho incluso estamos en ello potenciándolo porque sí que es cierto que vemos que es una necesidad y donde va un poco el futuro, ¿no? Entonces, ya para cerrar un poco como hemos estado viendo este webinar, sí que me gustaría cerrar con lo que serían unas estrategias para mejorar esta atención, ¿no? Para potenciarlo, que lo hemos llamado los 10 mandamientos de la atención. Al final hemos ido hablando todos de ellos, de no masificar, no aburrir, el sentido de hablar de contexto, de contenido, de creatividad, de que la duración se importa, como hemos estado viendo al inicio, ¿no? Que comentaba Sebastián, la emoción, el crear vinculaciones emotivas, porque somos personas y al final eso sí que genera un mayor recuerdo y una mayor notoriedad. También trabajándolo con Sebastián con el tema de la contextualización, optimización de la campaña, aparecer en el momento adecuado es importante y también en el lugar adecuado, porque si no, no vamos a ser relevantes y puestos a percibir publicidad, lo que decimos, preferimos que sea relevante a nuestros gustos, nuestros intereses, ¿no? Lógicamente, la creatividad, hacer creatividades notorias, representativas, que se adapten al consumo, a esa atención de 8 segundos que estábamos viendo, es fundamental, ¿no? Y yo sí que me quedaría, y aquí me adelanto la parte de conclusiones y ahora doy paso también a Francis y a Sebastián para que den su punto de vista a nivel de cierre. Para mí, esta parte de tres últimas que habla de trabajo en común, transparencia, es decir, de dar información, de ser capaces de, entre todos, un consenso de dar información, ser eh, ese camino de intentar llegar a una única métrica y sobre todo también el que entre todos rompamos esa barrera de no atreverse. Hemos estado hablando de la necesidad de que para aprender hay que intentar pues, hacer esos test A/B,
comparar, crear 5, 7, 10 piezas en el caso de que sea necesario para poder realmente luego valorar cuál ha sido más atendida, cuál ha tenido más éxito o no, porque al final siempre está esa parte de que da un poquito de miedo, ¿no? El lanzarse al vacío e intentar probar, pero yo creo que no hay resultado bueno o malo, sino aprendizaje, siempre y cuando se haga con cabeza en el sentido de que haya un aprendizaje detrás, un análisis, una evaluación de todos los factores para dar un poco más de veracidad y más de potencia, que la tiene, y que estoy seguro de que será uno de los KPIs más importantes en el futuro para la atención publicitaria. Entonces, si queréis aportar en este sentido, Sebastián y Francés, vuestro titular a nivel de conclusión antes del cierre. No, sí, o sea, a ver, por poner un titular, como dices, a mí me parece, por lo que hablábamos justo en la slide anterior, o sea, que al final, si conseguimos entre todos tener una métrica de atención, habríamos dado un paso de gigante dentro de la industria para poder conseguir los objetivos tanto del anunciante como del usuario final, ¿no? Porque al final nosotros como usuarios, o sea, desde la perspectiva del usuario, lo que nosotros queremos es que, al menos yo, lo que quiero es que la publicidad que se me impacta, ya que se me va a impactar con publicidad, me aporte lo que sea, pero que me aporte, ¿de acuerdo? Porque si no, no le voy a prestar atención, ¿no? ¿Me interesa el producto o no me interesa el producto? Entonces, una vez que nosotros consigamos como industria poner una métrica en valor, habremos alcanzado un objetivo muy importante. Bueno, yo creo que es parecido, ¿no? Hemos visto la importancia de pensar como usuarios y aprovechar el contenido para intentar llegar a ellos. Entonces, si somos capaces de tener una métrica que nos ayude a ver si lo estamos haciendo bien, mal o regular, pues fabuloso, ¿no? El reto está en, pues eso, con todos los avances tecnológicos, a ver cómo se puede hacer y que luego que esas métricas realmente reflejen ese, eh, ese impacto real. Vale, nos quedamos con esta parte y justo pues para cerrar ya esta parte del webinar, sí que hemos recibido algunas preguntas del público y sí que quería pues, compartir con vosotros una que me ha llamado la atención porque algunas pues, se respondían con lo que hemos ido hablando y es ¿en qué plataforma vosotros consideráis que es más fácil captar y mantener la atención de tu anuncio dentro de todo el ecosistema que hay? Si tuvierais que elegir una, ¿cuál creéis que sería? Hablan aquí de YouTube, de Instagram, de TikTok. Para mí es el reto de un poco lo que hablábamos de, no sé si es una plataforma en concreto, la que dices es la plataforma rey para captar la atención, pero sí que va un poco más detrás de lo que hemos estado hablando, ¿no? Del contexto, de la creatividad, de adaptarnos con el contenido a esa plataforma y no al revés, ¿no? Que es un poco el ejercicio que a lo mejor es un poco lo que nos genera esa parte de no terminar de adaptarnos al usuario. Pues desde luego para mí la respuesta es ambigua. Es decir, depende. Depende tu producto, depende del público al que vayas, depende del mensaje que quieras transmitir. La plataforma es TikTok o puede ser un blog convencional. Es que depende, ese es el tema. O sea que no hay una fórmula única, no hay una respuesta de decir, no, el mejor es tal. Obviamente, si yo tengo un producto orientado ayer mismo me llamó la atención un anuncio de una hamburguesería con un producto de un snack metido, por no decir marcas y tal, que lógicamente pues yo jamás me comería esa hamburguesa, o sea, nunca, y me gustan las hamburguesas, pero entiendo que para determinado público, como pueden ser fijas, tal vez, sea muy relevante, ¿no? ¿Dónde me lo encontré? En TikTok y en la tele. Y me lo encontré en la tele, que me llamó mucho la atención, justo antes de las noticias de la noche. Es decir, no estamos en un punto para decir este es el mejor Claro. Escenario, ¿no? Pero esa es nuestra labor al final, ese es nuestro trabajo, el encontrarlos, el encontrarme a mí en el momento adecuado, en el lugar adecuado, como usuario, o sea, como consumidor, me refiero, ¿no? Es así.
sea, es decir, es como cuenta Sebastián, no, no hay eh, eh, una fórmula de decir, oye, no sé, funciona mejor TikTok, o funciona mejor Instagram, o funciona mejor Facebook. Es que depende, por un lado, de tu target, ¿no? Y luego además depende también del producto, porque no todos te funcionan igual. Ujú. Y luego incluso a la hora de, según el producto, puedes utilizar la red social de una manera u otra, la misma, pero no se repiten los patrones. Ujú. Entonces, claro, imagínate, pues, es que aunque TikTok ahora es la que está llamando, ¿no?, mucho la atención, acordaros, hace unos años era Snapchat, ¿no? Y parecía que todo el mundo estaba en Snapchat. Entonces, no todo el mundo está en TikTok. Entonces, dependerá de tu target. Está la gente joven, pero pensad que para muchos productos el target no está en TikTok. Entonces, ahí depende, ¿no? Ahí, por ejemplo, Facebook sigue funcionando bien. Muchas veces no pensamos en Facebook, ¿no? Pero para determinado target, Facebook funciona muy bien. Entonces, Determinado, depende del mensaje. bueno, depende del mensaje, depende del público. Sí, depende de todo. Entonces, no hay una combinación en que sea, pues es esta o esta, ¿no? Me quedo con que al final esto estamos en una carrera de fondo, que estamos ahí intentando descubrir la atención y cómo podemos, bueno, adaptarla a nuestro día a día y de que ojalá tengamos ese KPI con tanta información y visibilidad, que estoy seguro de que llegaremos a ello, y que lógicamente estamos en un entorno en el que, como acabamos de comprobar, no es blanco-negro, es mucho depende, es mucho prueba y error, un test A/B. Entonces, si vamos un poco todos hacia esa línea, impactando a usuarios en contextos afines, con relevancia, yo creo que seremos más capaces de rentabilizar, por así decirlo, optimizar esos segundos de atención que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, voy a despedir el webinar. Muchas gracias, Francesc, Sebastián, por vuestro tiempo y por participar en este webinar. Y bueno, cualquier duda o pregunta, pues supongo que podéis contactar con la llave y nos la harán llegar. Así que espero que os haya resultado interesante. Pues Muchas gracias muchas, a todos y ánimo con el viernes, que ya tenemos aquí el fin de semana. Muchas gracias, Víctor. Muchas muchas gracias. gracias y buen fin de semana. Buen Hasta fin de- luego. Adiós.